experiencias, consejos, anécdotas, noticias, todo en un programa para los amantes del turismo y los viajes. Con ustedes, nuestras viajeras anfitrionas, Álvida Segura y Navy Frías. Buenas noches, gente de Párate Ahí Tours, otra vez en esta cita para la gente que ama viajar. Álvida Segura, como buena viajera, como buena amante de los viajes, se nos va de viaje, y entonces hoy nos va a acompañar la periodista Solángel Valdés, que hace un tiempo estuvo por aquí contándonos de su experiencia como migrante, los años que vivió en España y lo que significa para una persona que hace un viaje largo volver. Así que me imagino que recordarán a Solángel, la gente que nos sigue. Y nada, pues hoy vamos a estar hablando de un temita que yo creo que a todo el mundo le interesa, y es el tema de la seguridad, ¿verdad, Solángel? Claro que sí, claro que sí. Buenas noches internautas, buenas noches radio oyentes. La seguridad es un tema que preocupa mucho a todos, sobre todo en esta época que nos movemos tanto, que se mueve dinero, que incluso dentro de los que viven en ciudades que son un poquito grandes, se mueven más de lo habitual. Sí. Las personas se mueven más de lo habitual, entonces la seguridad es un tema que muchas veces lo pensamos, pero quizás en el momento que le ocurre algo a alguien, o cuando nos ocurre a nosotros. Entonces, la idea de este programa justamente es esa, poder tener ideas de cómo asegurar nuestra casa, nuestra persona, nuestras propiedades en esta época de tanto movimiento y de fiestas. Bueno, y la gente que hace viajes internacionales o viajes por carretera también, el tema de los automóviles, el tema de los equipajes, hay mucho que está en juego en el tema de la seguridad, lo cubre todo. Y vamos a tener con nosotros al especialista en seguridad y en salud ocupacional, a Jeffrey Medina. Lo vamos a tener en un momento con nosotros, pero antes quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales @ParateAhiTours, tanto en Facebook como en Instagram, y también en nuestra página web www.parateahitours.com. Y bueno, que le den clic aquí a la campanita en YouTube, en Párate Ahí, para que cada vez que subamos uno de estos podcasts, ustedes puedan verlo, darle para atrás, disfrutarlo, tomar los consejos y tomar notas en los casos, por ejemplo, como esto, que nos van a dar clases de seguridad, porque Jeffrey es un profesional en esto. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos venimos con nuestro invitado. El cólera es una enfermedad bacteriana generalmente transmitida por agua contaminada que provoca diarrea y deshidratación severas. Actualmente, la República Dominicana ha activado una alerta epidemiológica para prevenir y controlar contagios de esta enfermedad en la nación. Se recomienda a la ciudadanía evitar los alimentos de vendedores ambulantes, lavarse las manos constantemente, asegurarse de consumir agua potable, mantener buenas condiciones de higiene, acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma. La salud colectiva no es un juego, cuidarnos es tarea de todos. Hablemos de esa aplicación o página que hará de tu viaje tu mejor experiencia en Tecnotips. Bueno, señores, y ahora que hay tanta gente viajando y buscando viajes de último minuto, quiero recordarles una aplicación, hablando de ese tips, que nos gusta siempre para buscar esos vuelos, y esa aplicación es Skyscanner. Creo que es una de las aplicaciones que más usamos para buscar vuelos. ¿Y qué de ventaja tiene Skyscanner? Que te hace una comparación de todos los vuelos disponibles de todas las aerolíneas, y luego que ya tú tienes ese registro, entonces puedes elegir
la aerolínea por la que más te conviene viajar. Así que en este Tecnotips recordarles que esa es una de esas tantas aplicaciones que pueden buscar sus vuelos de último minuto y por qué no, si están planeando viajes para 2023, pues ahí los pueden también encontrar. Nada, nos vamos de una vez con nuestro invitado. Sol tiene su presentación por ahí. Sí, bueno, nos acompaña hoy Jeffrey Medina, que es especialista en seguridad y salud ocupacional. Jeffrey es quien nos va a acompañar durante esta hora y nos va a dar esos tips para hacer nuestra vida más segura, nuestras propiedades más seguras, asegurarnos. Entonces, Navidad es una época en la que desde que llega octubre uno piensa de una vez en el conjunto Quisqueya, en el ponche, en los pasteles en hoja, los angelitos. ¿Por qué debemos poner especial atención a los temas de seguridad en esta época, Jeffrey? Primero agradecer, Solange, y a Naivi y al equipo de Párate Ahí Tour la invitación nuevamente a su espacio, que de verdad que es bastante visto, y tener la oportunidad de conversar el día de hoy sobre estas medidas que podemos tomar en esta temporada de Navidad y Año Nuevo para nuestros televidentes y nuestros radioescuchas. Yo creo que es bastante importante. Tú bien lo decías, Solange, esta es una temporada donde hay mucha movilización de personas y de recursos, y es importante entonces que tomamos medidas preventivas en todos los aspectos antes de movilizarnos, salir a la carretera, ya sea salir de manera internacional en un vuelo o tomar inclusive una guagua pública del sector de transporte público o privado. Entonces, el día de hoy lo que queremos es conversar sobre esas medidas de seguridad que debemos tener a la hora de salir a la calle, como dicen por ahí, a realizar nuestras labores. Bien, empecemos por lo más básico, lo más, digamos, personal, la casa, la vivienda. O sea, ¿qué hacer estando en la vivienda para que sea más segura? ¿Y qué hacer cuando salimos, que nos desplazamos, que dejamos la casa vacía o el apartamento vacío, nuestro hogar, lo dejamos solo, nos vamos al campo, nos vamos fuera del país? ¿Cómo podemos asegurar nuestra casa? Sí, ahí es importante tener en cuenta dos escenarios, como tú lo planteabas. Ustedes saben que la mayoría de personas que residen en el Gran Santo Domingo de una manera u otra tienen un vínculo con las zonas rurales del país. Así es. Y se trasladan hacia esos lugares. Entonces, somos capitaleños. Somos capitaleños, ¿verdad? Somos campesinos la mayoría. Sí. En nuestro caso también no es la excepción. Entonces, si nos vamos a partir, el primer escenario, que nos vamos a partir entonces en nuestro campo, realmente las casas se suelen quedar vacías. Entonces, ahí es importante esa comunicación número uno, que nuestra casa se puede contar con un sistema de cámaras para tenerla vigilada. Eso sería lo importante. Obviamente no todos contamos con la disponibilidad presupuestaria, lógicamente, para poner este tipo de sistema. Entonces, en esos casos, siempre es importante auxiliarte de ese vecino. No todo el mundo se va. Ese vecino que te queda al lado, de tú informarle, mire, esta es mi situación, yo voy a estar de tal fecha a tal fecha, para que usted sepa que ahí nadie va a estar. Si usted ve un movimiento, evidentemente no soy yo. Y un error también que pasa gravísimo, que a veces no tenemos esa cercanía con el vecino, y si pasara alguna situación en nuestro hogar, no hay nadie que pueda entrar. Entonces es importante siempre facilitar esa llave al vecino al lado, que tú tengas esa confianza. Lógicamente, se ha perdido muchísimo eso. Se ha perdido. En las torres, en los apartamentos, la gente dice dejarle una llave al vecino. Como eso es increíble. Tú escuchas ahora y tú vas a cualquier torre, a cualquier residencia, la gente dice, yo ni siquiera sé quién vive al frente. Sí. No se y conocen. pareciese como un lujo decir que yo ni siquiera sé yo quién ni vive lo al frente. conozco, sí, como lo dice alguna gente hasta con orgullo. Hasta con orgullo. Y sin embargo, hay un refrán muy famoso que decía que tu primer familiar es tu vecino. Es tu vecino, exacto. Porque es la primera persona que te va a socorrer. Entonces, en ese sentido, cuando vas a salir, importante mantener todo el tema de las puertas cerradas, ese tema de vigilancia y esa conversación con el vecino de al lado, de que sepa que usted no va a estar ahí por ese tema, por ese periodo de tiempo. Por lo tanto, cualquier movimiento que usted vea, pues entonces es importante. Inclusive si tiene algún familiar que, como dicen por ahí en lenguaje popular, le puede dar alguna vueltecita a la casa, que pase por ahí, que la mire, que pueda entrar, que verifique, también yo creo que es importante. Cuando nos vamos a quedar en la casa como tal, es importante entender el entorno, cómo se comporta. Si vives en un residencial, obviamente las medidas van a ser diferentes si tu casa es sola. Porque inclusive, aunque hubiese personas, es igual, sigue siendo un blanco para temas también de atraco. Las casas son más vulnerables. Las casas son más vulnerables, por lo tanto es importante tener algún medio de esos sistemas de intruso, de esas alarmas que te permiten enterarte cuando alguien está cruzando ese cerco o ese perímetro, tener esa visibilidad
Y esa comunicación entre la familia, de darse cuenta si estamos esperando un vecino, si estamos esperando un amigo que viene, porque se da en estas fechas que es muy propio recibir amigos, familiares, y a veces tú oyes que la puerta sonó y tú dices, no, eso es fulano que lo estoy esperando. Pero si no hay un plan como tal, entonces se pierde esa dinámica y posiblemente estemos ante un atraco y no nos demos cuenta. En el Gran Santo Domingo también es importante, a veces la gente suele hacer el tema de los coros, como llamamos por ahí, en la parte frontal de las casas. Ah, sí. Sí. Ajá. Entonces ahí es importante. Antes de. Buenas. Buenas. Oh, llega Álvida, la la viajera. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Está Hola, bien. Jeffrey. Echándote Hola, de Ávila, ¿cómo menos. estás? Nos dejaste por acá. Sí, pero yo estoy muy bien representada. Veo a Sol y digo yo, Sol debería de estar ahí todos los miércoles, de 6 a 7 de la noche en Extra, 86.net. Gracias, gracias. Qué Yo quiero bueno. hacer una pregunta, Nairi, porque tú sabes que yo me voy y yo necesito seguridad. Ok, dale. Sí, soportan. Sí, Claro. Adelante, Óyeme, adelante. Jeffrey, ¿qué uno hace, por ejemplo, cuando uno se va por una línea aérea y tiene el sustico de que esa línea aérea suele dejar a los pasajeros varados, suele Ay. retrasarse? ¿Qué uno hace para aminorar los riesgos de que eso ocurra cuando eso tal vez no está bajo tu control? Pero ¿qué tú recomiendas hacer previamente? Gracias, Álvida, por tu pregunta, muy buena, y en esta temporada donde nos trasladamos, ¿no? Gente que viene, ese dominicano que viene del exterior, pero también algunos dominicanos que tienen otra posibilidad y se van a pasar sus navidades fuera. Yo creo que lo más importante es cumplir aquella regla básica, que muy poca gente la cumple, es de estar sus 3 horas antes en el aeropuerto. Cuando usted está 3 horas antes en el aeropuerto, eso le permite resolver un sinnúmero de problemas que se pudieran presentar. Inclusive, hasta un tema del vuelo que te dejara y demás, la aerolínea tiene por responsabilidad poder montarte en otro. Pero si no llega con ese tiempo disponible, pues entonces también no tienes cómo resolverlo. Pero en el aeropuerto es importante el tema de nuestros equipajes. Con el tema ahora de la movilidad, es importante que esos equipajes, con tanta gente, aglomerado, la gente uno encima del otro, mucha gente desorientada, mucha gente que se traslada a ciudades que no un vuelo conoce. que se retrasa porque no es Por uno que se supuesto, y retrasa. también el tema del estrés de la gente. Eso pudiera de una forma u otra también traer inconvenientes para nosotros. Es importante identificar esa zona donde usted pueda estar, si usted tiene acceso a algún tipo de esos salones privados que le permiten algunas tarjetas de crédito o seguros de salud, es importante también que pueda usar esos servicios. Pero si no tiene esas opciones, yo siempre he dicho por ahí, dentro del aeropuerto uno se puede hacer ese espacio de uno, donde uno siempre suele colocar ese equipaje detrás de la espalda de uno y uno, como dice por ahí en lenguaje popular, recostarse de él y tener esa visión 360 de las cosas. A veces solimos dormirnos en el aeropuerto, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acción, porque a veces dejamos nuestros documentos o nuestras carteras o bolsos de manera accesible. Y los aeropuertos son lugares bastante transitables. Entonces es importante que tener esa medida y, como decía Álvida, para evitar el tema de cualquier sustracción o que te deje el vuelo, lo principal evidentemente es llegar las 3 horas antes. Eso es importante. Muchísimas gracias, Jeffrey, de verdad que sí, les abrazo y nos vemos pronto. Bueno, feliz Navidad, Año Nuevo y todo lo que venga. Muchas gracias. Importante que no Felicidades, se me buen quede, viaje. Álvida, el tema de pasaporte. Todavía no sé por qué hay gente que sale a recorrer con su pasaporte a las calles cuando está de viaje. Ah, Pero cuando está de viaje. espérate, eso es importante porque pensamos, y Nairi me corregirá, que recientemente, bueno, en este año tuvimos un viaje. Nosotros andamos con nuestro pasaporte arriba porque entendemos que es más seguro llevarlo con nosotras que dejarlo en cualquier hotel. No así si tú estás en una casa de familia, pero si es en un hotel, pensamos que es mejor llevarlo arriba. Despéjanos esa X, Sí, Jeffrey. ahí teníamos Sí. Álvida y yo una disquisición porque yo lo dejaba en la maleta y Álvida decía, yo prefiero andar con mi pasaporte y teníamos como esa cosa, o sea, yo siempre ando con una copia del pasaporte, con el pasaporte escaneado Importante. en el celular. Correcto, siempre es importante esa copia que tú mencionabas, porque nuestro celular se puede apagar o descargar, o se te puede perder. Sí. Siempre es importante esa copia física y tenerlo en el celular. Ahora bien, va a depender lógicamente cuál va a ser el lugar donde te estés hospedando, pero la mayoría de hoteles inclusive ya ofrecen el tema de cajas fuertes. Eso es muy difícil, por más de económica clase que sea el hotel, que no tenga esa caja fuerte.
pero lo ideal es dejarlo en el lugar que te estás quedando y salir a la calle con una copia de pasaporte. No ni siquiera por el tema de migración, porque los que han viajado lo saben, en el tiempo que tengo viajado nunca me he parado que alguien me pida temas de migración como tal, sino por si te pasara una situación en la calle que se te pudiera identificar, más bien que por un tema de migración como tal. Pero sí, mi recomendación particular es que el pasaporte se pueda quedar en tu hotel, en una caja fuerte que siempre los hoteles brindan. Siempre hay dos opciones, una caja fuerte que te la brinde el hotel internamente, pero también un servicio que brinde el hotel como tal de protección para esos documentos que son personales y que son de gran importancia para nosotros. Pero en el caso ideal, salir con él no es lo mejor. Porque ustedes más que nadie saben qué implicaría si pierden un pasaporte en una ciudad. Bueno, Álvida más que nadie sabe. Tuvo entonces que visitar un consulado, pedir una carta de ruta, y eso tiene sus implicaciones. Y va a depender, si bien es cierto que está normalizado a nivel de las embajadas, cómo es el proceder, va a depender mucho también del apetito de ese embajador o ese cónsul. O sea, que pudieran durar bastante tiempo detrás de una carta de ruta, aumentaría el costo de tu estar en ese país, quizá también la incomodidad, porque el presupuesto ya no te da, te planificaste para 4 días y ya van 7. Entonces yo creo siempre es recomendable que el pasaporte se quede. Y muchas veces cuando hay esos robos de pasaporte, también hay robos de tarjeta de crédito, de dinero, porque muchas veces es eso, que te sacan la cartera. En ese sentido siempre es importante, yo recomiendo que puedan separar. Si anda con 2 tarjetas de crédito, que una pueda quedarse quizá en tu hotel o en tu maleta y una vaya contigo en tu cartera personal. O si tienes 2 tipos de bolsillos. Eso es un buen dato que tú me has dado. Que puedas dividir. Buen dato. Igual el efectivo, no se anda con todo el efectivo encima también. Es importante eso separarlo. Porque hay gente que le ha pasado que le roban y se quedan sin nada en un país. Y es bien difícil que usted se acerque a alguien a decirle, mira, no tengo nada, me lo robaron. Como está el tema de la seguridad, ya la gente cree muy poco. Sí. Yo, por ejemplo, las tarjetas las uso en el bolsillo del pantalón, sobre todo. Pero si el ando con delantero, veo jean. que se hace el de atrás. Yo en el de atrás. Eso es, En el de atrás. es un porque error. normalmente tengo blusas largas y no se nota. O sea, Lo cuando ideal sería en tu bolsillo delantero, la sensibilidad es mayor. Ya. Porque recuerda, cuando andamos en aglomeraciones, que te toquen o chocarse con otro es normal. Entonces, entre ese toque es que la gente aprovecha y te saca cualquier elemento y tú no te enteras. En ese aspecto, hay otro tip, que es viajar con pocas cosas en la mano. Equipaje ligero. Así es. Equipaje ligero, que no tengas tú un montón de cosas. Y segundo, no andar con cuchumil, fundas, bolsas, paquetes, porque Sí. eso también te distrae de cualquier descuidista. Del entorno, es así. Descuidista que venga y te pueda sacar del bolso cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás pendiente de lo que tienes en la mano. Correcto. Siempre es importante Tu hacer atención ese siempre checklist. estará. Siempre en las notas que tengamos en nuestros celulares, Android o iOS, cualquiera que tengamos, siempre es importante hacer esa lista de las cosas que yo ando. Sí. Porque a veces tú te enteras que algo se te quedó cuando llegas a la casa. También, sí. También. Dice, la funda que compré de tal cosa se me quedó. Entonces es importante que podamos hacer ese conteo, como ese checklist básico de las cosas que andamos encima. Pero como bien tú comentas, Solange, andar ligero de equipaje siempre va a ser importante en temas de viaje. Va a depender mucho también de la cantidad de días que vaya a durar, lógicamente en el exterior. Pero siempre es bueno un equipaje de mano, y un carry-on y un personal item que te pueda manejar para manejar el tema de los documentos. Pero sí es importante, y reitero, el tema de dividir las tarjetas en 2 lugares diferentes, al igual que el efectivo, para no quedarnos en un país, obviamente, del que no somos, y a veces no tenemos ni siquiera familiares, sin ningún tipo. En el caso de Álvida de Albi y demás, que siempre andamos conociendo países diferentes, que lo único que conocemos es lo que hemos visto por Google. Entonces es importante que ahí tengamos esas medidas preventivas. Ahí tú aconsejas andar para pagar en efectivo o pagar en tarjeta o hacer una combinación, porque hay gente que anda con mucho efectivo. O sea, yo he visto gente que dice, yo ando con 7,000, tú dices, ¿para qué tú andas con 7,000 Sí, yo creo que dólares? ahí Naivi, es un poquito de conocer hacia dónde voy. Ok. Y yo creo que el viajero, ustedes quizás en alguno de sus tips, yo sé que lo sigo, lo han dado, es un poquito conocer la dinámica, hacia dónde voy, en qué área voy a estar, pero ya la mayoría de países, con el tema de tarjeta es algo sumamente normal. Sí. Siempre es importante andar con un tema de efectivo, por lo que decía. A veces andamos en transporte por Uber o andamos por cualquier otra aplicación de toma de taxis que funciona solamente con tarjeta y demás. Pero sí siempre es importante manejarlo con un poco de efectivo, que sea para cualquier situación de Lo mínimo. imprevisto, lo mínimo posible. Lo mínimo. Bueno, yo Igual recordé- nuestra tarjeta también de crédito tú pudieras sacar
tu tema de efectivo en cualquier país sin ningún tipo de inconveniente. Mira, yo recordé la primera vez que yo fui a Colombia, o sea, corría 2007, ya ha llovido 15 años de eso. No hace tanto. Sí, han llovido 15 años. Eso fue ayer, eso fue recuerdo ayer. que nosotros fuimos a cenar a un restaurante y, oh, cáspita, ellos no tomaban tarjeta. Para nosotros era muy normal, entramos al restaurante, cenamos, supuesto. no toman tarjeta. Y nos pasó que en muchos lugares no tomaban dólares. Entonces había que tener el peso colombiano. Y el cambio es altísimo. No, y tuvimos que ir a una casa de cambio porque nos dijeron no crean en gente que le quiera cambiar en la calle. Entonces son como de las cosas que suceden. Y recuerdo también la primera vez que yo fui a Cuba que a unas periodistas bolivianas le cambiaron el dinero en la calle y le dieron dinero falso. Dinero falso. Falso. O te engañan, te dan y menos. la engañaron con bastante Entonces dólares. ahí para ir cerrando el tema de Álvida, importante estando fuera, el tomar taxis que sean de alguna aplicación. Es importante para tener ese rastreo, esa visibilidad de dónde fuimos, a dónde nos movimos y compartir con algún tipo de familiar eso acceso a ese tipo de aplicaciones. Para que ante cualquier situación que pasara, la gente sepa dónde tú andabas, qué pasó, qué ocurrió. Sí, siempre es importante. Tomar ese tipo de taxis así en la calle, el riesgo de un tema de un atraco, de un asalto, obviamente es superior. Tú sabes que hay personas también que tienen miedo de utilizar las tarjetas por el tema de las clonaciones, los fraudes electrónicos. O sea, ¿cómo manejar esa parte? Si ustedes se han fijado en el tiempo, eso ha ido mejorando. Ahora la mayoría de restaurantes te cobran en vivo. Sí. Traen un Verifone que es móvil y te suelen cobrar en vivo. Y eso es algo que te lo hago. Entonces, igual, cuando no te ocurre en ese sentido, siempre es importante, una parte de manera personal que lo hago, es que cuando utilizo mi tarjeta en algún lugar que desconfío, porque no me dio tanta seguridad, pues entonces me mantengo como revisando mi tarjeta constantemente durante esas 2 o 3 horas para verificar que no hay ningún tipo de fraude. La gente que suele sustraer una tarjeta para hacer tema de fraude, lo suele hacer entre las próximas 5 o 7 horas. O sea que ahí tú te darías cuenta si tu tarjeta la usaron o no. Y obviamente no reconoce. O sea, ya ese promedio está como determinado. Está estandarizado. Claro, para el uso, porque la gente, evidentemente, si tu tarjeta de crédito, tú terminas usándola. Y en algún momento te va a hacer falta o no la va a tener. En el caso que sea una sustracción o suplantación de los datos para poder utilizarlo más adelante. Ok. Es así. Jeffrey, volviendo al tema de los viajes, que me quedé ahí como enganchada, que decía, bueno, en los aeropuertos, en los traslados y eso, y cuando andamos con niños. O sea, hay unas medidas muchas veces, porque los muchachos, tú sabes, a veces se te sueltan, tú andas con más equipaje, cuando andas con niños, ¿cuáles medidas específicas para estas personas, estas familias que viajan con niños ahora? Muchos se van a pasar fin de año donde los abuelos en un pueblo, pero otro es que se van a Disney o que se van a Estados Unidos porque el niño quiere ver la nieve, en fin. ¿Cómo en ese caso, para viajar con niños, cuáles medidas tú recomiendas? Sí, ahí es importante no solamente para temas de viajes, sino también ahora es muy usual ir a las plazas comerciales con nuestros niños para un tema de parques de diversiones, para temas de compra, o un tema de un paseo, o una compra de helado. Siempre es importante definir, cuando sea tema de aeropuerto o tema de plazas, cuál es el punto de reunión, es decir, dónde nos vamos a encontrar si en un momento dado nos perdiéramos, o ya yo no sé de ti. Importante, aunque parezca un dato cliché o básico, introducirle un papelito al niño dentro del bolsillo que él sepa con contacto y dirección, dónde llamar y la persona. Nadie sale pensando que su hijo se le va a perder. Correcto, ahí está el detalle. Y por eso nadie lo hace. Y por eso nadie lo hace. Entonces, se sienta con el niño y le dice, mira mi niño, niña, papi, este es mi número de teléfono. A veces la mayoría ya los niños están bastante despiertos, hasta se lo saben. Pero en esos casos que no suceda así, y es importante tenerlo escrito, porque recuerden, cuando un niño se separa de su papá o su mamá, entra en un tema de shock, y posiblemente hay datos que no recuerde, porque entra en un tema de nerviosismo, se siente inseguro, y hay datos que no va a recordar. Por lo tanto, es importante que puedan definir esos 2 elementos. Colocarle el número de teléfono de la persona en un bolsillo y también definir cuáles son los puntos de encuentro. En tema de aeropuerto, es importante, dependiendo de la cantidad de edad que tenga el niño, hay un elemento que se usa, pareciese una chercha, pero es como ese cordoncito que tú amarras y lo tienes sujetado. Ay, si la primera vez que yo vi eso en un aeropuerto, yo dije, a mí me dio pena. Sí, a mí me da un poquito de tristeza, pero para ese escenario es lo mejor. Se recomienda porque ahí, de una manera u otra, lo tienes ahí.
Porque también, ustedes saben que la que son madres también lo saben, y la gente que no está escuchando, tener un niño en cualquier aeropuerto o en una plaza sujetado se hace casi imposible. Porque la naturaleza de ese niño es estar en movimiento, lógicamente, parte de su desarrollo. Y se ¿no? distraen fácil. Y se distraen fácilmente. Entonces usted lo tiene con Hay la cadenita. muchos elementos de distracción. Hay muchos elementos que también es propio de su edad, ¿no? Que, Sí, que claro. usted, que quiera movilizarse, que quiera agilizarse. Entonces, son básicamente, curiosos. definir esos puntos. Importante también que sus hijos se sepan los nombres de su papá, su mamá, o sea, que sepan comunicar de dónde viven, dónde estaban o en qué lugar se encontraban, ¿no? Esa comunicación básica. Pero eso sí es importante, definir ese punto de encuentro, dónde nos vamos a encontrar si en un momento dado realmente nos separáramos. Indicarles también que se acerquen a la seguridad del lugar. Así es. A decir, mira, yo estoy perdido o perdida, por favor, ¿dónde yo puedo ir Sí, para todas que las avisen a mi plazas mamá? comerciales y Porque tiendas tienen megafonía. cuentan con protocolos para atender ese tipo de casos, o sea que Solán, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Acercarse a un personal de seguridad. Siempre es importante ir también al servicio al cliente, que también lo pudieran atender y atender ese tipo de casos. Sí. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de seguridad con nuestro experto, Jeffrey Medina. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirlo eliminando las aguas estancadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Bueno, seguimos aquí con Jeffrey Medina hablando de seguridad en este tiempo, ya que estamos a ley de hit para terminar el año 2022 y entrar en 2023. Jeffrey, otro tema importante es que con el alto volumen de compras que la gente hace por Navidad vía online, también se presta mucho a que te lleguen enlaces, a que te quieran clonar por esa vía la tarjeta o suplantar la identidad. ¿Algunos tips de seguridad para las compras online o para cuando llegan esos correos medio sospechosos a veces? Sí, ahí es importante y está comprobado estadísticamente que esta temporada navideña es una temporada donde más se hace la ciberdelincuencia, donde más se utiliza ese tema de link con ofertas, con grandes ofertas, que desde que tú la ves, uno obviamente con conocimiento dice, bueno, es falso. O sea, tú te tomas con ofertas de un 90%, de un 80%. Evidentemente son ofertas que nunca han existido, tú no las vas a ver en el mercado como tal, por así decirlo. Entonces es importante que cuando veamos un link de cualquier promoción, de cualquier entidad bancaria, de cualquier retail, supermercado o demás, siempre es importante ir a la página principal. Yo siempre he dicho, cuando una empresa vaya a hacer una campaña agresiva con relación a un tema de descuento o un tema de facilidades, siempre va a estar colgado en sus redes oficiales, entienda Twitter, Instagram o Facebook. Siempre es importante, cuando veamos un link, ir directamente a la página oficial y validar si realmente hay un tipo de promoción. Y si hay un tipo de promoción, siempre usted la va a encontrar en la página oficial. Porque también pudiera pasar que haya una oferta real, pero que alguien aproveche esa oferta real para hacer un link de obtención de datos. Entonces, por eso siempre recomiendo cuando haya cualquier tipo de oferta a través de un link que se manda a través de nuestros grupos de WhatsApp, ir a la página principal de esa tienda o de esa empresa en particular para validar que realmente la misma es cierta. Yo diría que ahí también hay que hacer caso del dicho que dice, si te parece demasiado bueno como para ser verdad, es porque no es verdad. Es así. O sea, si te dice que la sirena está, ay, perdón, No pasa nada. que está rifando porque estaba Somos circulando, amigos. Sí, estuvo está circulando circulando hace en estos poco. días,
que estaban rifando no sé qué. No, señor, que te están regalando 1 millón de pesos. ¿Cómo que me regala 1 millón de pesos? Ahí hay gente que lo abre. Así Sí, es. sí, Lo abre y ahí les roban los datos y la gente no sabe qué tan importante es eso. Es así. Y están Bueno. pasando dos escenarios. Una cosa es que te roben los datos y el otro también el tema del chantaje. Porque te suelen Sí. tomar tu tema de WhatsApp o otras redes sociales, toman información tuya personal que luego con ella también te hacen temas de chantaje, que es lo que se ha visto y son de los casos que más se reporta a nivel de DICAP, de la sustracción de información personal que luego se utiliza para hacer temas de chantaje a las personas. Que Ya. es una modalidad bastante normal ahora, o sea, que se Sí, ha también popularizado. se da mucho el tema de la llamada, de concursos, de que usted Así ganó es. un concurso y tal, y entonces empiezan a pedirle datos. No, y todavía a la fecha quiero que sepa que está la famosa llamada también de aquí tengo la hermana tuya, la mamá tuya que se accidentó y necesitamos 20,000 pesos para atender. Para llamar a la ambulancia. Sí, Ajá, y para, llamar a la para ambulancia. pagar la fianza de la clínica. Y Con- transfiéreme, y que es transfiere. urgente. Es Y ella así. no puede hablar. Entonces, Sí, hay varias dinámicas que yo creo que son bastante conocidas, pero podemos mencionar alguna de ellas para que la gente esté en Sí. alerta. Está el tema de algún familiar que en el extranjero que te dice que ahora vaya a mandar una canasta o un tanque, que si tú me lo puedes recibir, es una modalidad bastante vieja, pero que aún se sigue usando. Está pasando también el tema de los trabajos remotos. Puedes ok, ganar, te ofrecen un trabajo remoto, que tú tienes que llevar algún tipo de información, brindar algún tipo de datos y también una modalidad que está sucediendo bastante. Wow. Que hay que tener bastante en cuenta con eso, pero tú te das cuenta, como tú bien decías, los gringos dicen too easy to be good. O sea, demasiado fácil para parecer bueno, Para- ¿no? Para ser bueno. Entonces, si alguien te dice, vas a ganar 50,000 pesos solamente trabajando 4 horas, Sí. ¿dónde pasa eso? Qué ¿Tú sabes? raro. Entonces, qué raro. Es importante que entonces tengamos esa actitud de alerta y de sospecha ante ese tipo de situaciones. Y con el tema de los... Hay ahora varias aplicaciones y yo quiero saber, Jeffrey, si tú que trabajas en esto de seguridad, ¿qué tan confiables puede ser? Tú sabes que estamos entrando al tema del pago electrónico, Correcto. de que hay varias ya aplicaciones en el mercado donde tú registras tus tarjetas y puedes ya pagar desde tu celular. ¿Qué tan seguro es esto para la gente que va incursionando en este tipo de aplicaciones? Sí, yo creo que el número uno ahí y parte de los beneficios que tienen las redes sociales es que tú puedes conseguir feedback de cualquier aplicación solamente con colocarlo en Google. Ujú. O sea, inclusive tú tienes un número que te llama y tú entiendes que es un número sospechoso, tú escribes en Google este número que me llama y ahí te va a dar toda una biografía, un background de eso. Entonces es importante, con lo que tú comentabas, Naive, número uno, verificar la veracidad de la página, cuánto tiempo tiene, si vende, el feedback. Todas las páginas que son de venta tienen review. Siempre es importante irse a los reviews. Inclusive, páginas importantes, que sin mencionar nombres, bueno, pudiéramos decir eBay y Amazon y demás, que tú sabes que hay unos productos que son personales, pero otros que son de vendedores. Tú pudieras encontrar vendedores que no sean confiables. Y tú en los feedback tú solamente suele entrar y tú te das cuenta. Siempre es importante, yo decía, en conseguir por compradores que tengan feedback mayores de 4,000, 3,000 ventas. Y tú te das cuenta realmente que son vendedores. Y pasa mucho aquí con el tema de los celulares, con la página de una página local que hay que son de venta y transacciones, que la gente se cita y demás, y también ahí tenemos mucho inconveniente. Pero a lo que te referías, con el tema de las tarjetas, siempre es importante validar esa aplicación que vamos a utilizar. La mayoría suele decir bajo qué normativa está certificada o con quién está cobrando, o sea, cuál es la forma de pago que utiliza, y es importante que eso lo podamos tener. Y si en algún momento pudiéramos comprar también, nosotros tenemos la opción a través de nuestra tarjeta de crédito de bloquear ese servicio, o sea, que no pueda funcionar en el exterior. Si en un momento dado tú comprar y te sientes inseguro y demás, pues tú te comunicas con tu entidad bancaria y tú pudieras bloquear cualquier pago internacional, por así decirlo. Ok. Jeffrey, hay otra cosa que a mí yo me voy para Puerto Plata mañana, viernes, Así es. mi carro. Importante, Solán. Una pregunta importantísima. Sí, muchos prenden y le dan para allá. Así es. Sí, sí. Entonces, en ese caso, Solán, importantísimo hacer esa revisión 360 de nuestro vehículo, que a veces, como bien decía Naivi, la gente prende y arrancamos. Importante número uno es las llantas, verificar cuáles son el estado de nuestra goma, como decimos popularmente en República Dominicana, ¿no? Ver cuáles son las condiciones, si están lisas, como decimos. Una goma que esté lisa, evidentemente no pueden utilizarse ni para andar en trayectos cortos, pero mucho menos para un trayecto largo.
comenzando por ahí. Número 2, medir el tema de los aceites, o sea, cómo están el tema de aceite, el tema también de los fluidos. los como fluidos dicen en general, los por mecánicos. así decirlo. Hacer esa revisión, ver también, escuchar nuestro motor, obviamente los motores hablan, o sea, de una forma u otra tú puedes entender y decir, mira, yo nunca he escuchado este ruido, nunca le he escuchado este pequeño fallo que estoy escuchando, o sea, saber cómo están las condiciones de nuestro vehículo para poder realmente partir a un viaje tan largo. Ese mantenimiento preventivo, ustedes saben que los vehículos requieren cada 5.000 kilómetros un mantenimiento. Es importante que si tú estás próximo a cumplir ese mantenimiento preventivo, se lo hagas antes de hacer ese viaje como tal. Okay. Verificar la ruta. Ustedes saben que ahora siempre están en construcción, están haciendo modificaciones y pudiera ser que a veces te tome la noche en una ruta de esa y si no sabes que están haciendo una construcción y a veces no están bien señalizadas, bueno, pues pudiera terminar accidentado. Es importante conocer la ruta que hay, tener ese conocimiento previo y preparar tu vehículo a nivel de revisión. Entiéndase toda la parte de, como te decía, esa defensa preventiva, de conocer y esos fluidos también de cómo están funcionando. Y en el trayecto, o sea, para que nuestro viaje sea seguro, ¿qué podemos hacer? No solo en esta época, en todas las épocas. Nosotras que nos encanta coger carretera. Sí. Y a mí también. Y párate ahí, no sé qué. O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer nuestro viaje seguro en el trayecto? Sí, número 1 es importante conocer la ruta, o sea, hacia dónde voy. Por ejemplo, todo el que viaja al norte sabe que ahí en Bonao uno de 10 veces que va, 9 llueve. En la cumbre sobre En todo. la cumbre sobre todo. Entonces, conocer eso te permite tener ese conocimiento de la carretera. Inclusive, lo que viajamos mucho, como tú dices, sabemos hasta dónde hay un hoyo ya. Y eso nos permite de una forma u otra ir anticipándonos a esas previsiones. Entonces, es importante no detenerse tampoco a recoger a nadie en la vía pública. Es importante, si van a hacer uso del tema de hacer sus necesidades puntuales, verificar qué plaza o definir previo antes de salir, mira, nos vamos a parar en este punto A, este punto B, aquí comemos, aquí descansamos. Es decir, tener rutas previas definidas. Descansar si el viaje es muy largo, un viaje de 6, 7 horas. Eso te iba a decir, aquí no se estila. Tú tienes países como las Francia, paradas España. en Europa es obligatorio, cada 2 horas. Cada 2 horas tienes que detenerte. Tienes que parar, pero aquí no tenemos. No, aquí tú arrancas para Montecristi o para Pedernales Y nadie te hasta que entiende porque llegaste. tampoco no hay cómo fiscalizarlo. Tampoco, porque aunque sí. lo tuviera a nivel de normativa no tienes cómo fiscalizar si la gente realmente sobrepasó. Pero también el tema de respetar las señales de tránsito. Y el tema de la velocidad, Jeffrey, que aquí la mayoría de las carreteras dice que no se puede pasar de 80 y tú ves que todo el mundo va a 100 y pico. A Sí, ahí 150, es 140. importante conocer un poco la normativa, que es la Ley de Tránsito y Movilidad de República Dominicana, la 6317, que traza cuáles son las velocidades. Realmente el límite mayor de velocidad de República Dominicana son 120 kilómetros por hora en autopistas. Ok. En autopistas. Ahora bien, la misma ley te dice que cuando el letrero te diga menos, tú te vas a acoplar al letrero, no a la ley. Correcto. Tal. Porque, evidentemente, yo establezco ese tope como máximo, pero cada calle tiene sus particularidades y sus realidades. Entonces, basada en esas realidades que vienen atadas a los riesgos y esos peligros identificados, pues entonces yo pongo unos límites de velocidad. No es lo mismo, por ejemplo, recorrer una carretera donde hay tránsito de animales. Sí. Que en cualquier momento te pudieran salir de repente. Siempre tú vas a encontrar que ese tipo de carreteras tienen 80, 70 kilómetros por hora límite máximo. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. Respetar las señales de tránsito siempre nos va a ayudar a poder tener un viaje seguro, hacer esa revisión que comentaba Solange antes de salir, tener ese botiquín de primeros auxilios, ese extintor contra incendio que uno lo menciona y casi imposible encontrarlo en un carro dominicano. El chaleco para bajar del carro, que casi nadie lo tiene. A mí me dijeron que si yo estaba loca, que eso era para trabajadores. Sí, Digo, el no, chaleco reflectivo es para darte mayor visibilidad porque yo lo fui cuando buscando. estás de noche en cualquier incidente, porque eso hace que ante los vehículos, si uno se suele quedar siempre que es como una bala línea de Murphy, ¿no? Uno se suele quedar literalmente o en curvas o en recta o en lugares donde el riesgo es mayor, ¿no? Entonces lo que te permite el chaleco es una mayor visibilidad para cuando venga cualquiera de esos carros te pueda ver. Que pueda ver que hay alguien caminando. Sí, es una mejor práctica. Es importante establecer que la ley anterior de tránsito y movilidad establecía el botiquín de primer auxilio como parte de su ley.
El nuevo reglamento lo habla, pero no lo tiene como tal. Estamos esperando que el reglamento de aplicación lo pueda traer en detalle, de qué incluye y qué no, pero realmente el antiguo era que tenía el detalle de qué debía incluir El triangulito. y cuáles eran los elementos, pero la nueva ley no lo tiene. No Es tiene la el realidad. triangulito, No establece No ese establece tipo de los detalles. No. elementos. No establece. Se supone que debe venir atado al reglamento, que todavía no está, de aplicación de la Por ley. eso es que hay gente que se queda y te pone un tronco. Si la Ahí. gente Sí. pone lo primero que encuentra. Lo primero que encuentra. Ponen un Una tronco que tú no lo ves. Una funda. Pero ¿ves? inclusive Un tenemos a galón. veces los triángulos y los conos, pero tampoco sabemos usarlo. Si te fijas, cuando La a veces distancia a la que deben encontramos una estar. persona que se queda en la carretera y tiene el cono, tú lo ves bajado arreglando su carro y él tiene el cono literalmente en su espalda. Al lado, sí. Al lado. Justamente al lado. La idea es que tú puedas prevenir al conductor que viene. Entonces es bueno colocarlo unos 30 metros de donde pasó el hecho. Cuestión que el transeúnte, ese carro que viene, ya pueda estar alertado de que hay una situación. Más Entonces lo que adelante. suele pasar ahora es que tú te encuentras con el escenario literalmente ahí frente a frente, que no puedes ni siquiera maniobrar. Entonces es importante que los conos, cuando los 30 tengamos, metros. lo podamos colocar 30 metros. O sea, si tenemos dos, colocar uno a 30 y luego uno a 10. Cuestión que tú le permitas a ese conductor que se vaya separando de ese peligro que está ahí y de ese riesgo para que no se pueda materializar. Ok, sí, porque eso es algo que uno siempre ve, como que lo ponen ahí al ladito de la goma que están arreglando y tú dices, Es el bueno, mejor de los casos cuando ponen cono, porque la gente suele tener un galón de un botellón, un galón de agua, Ajá. una cubeta, una rama Una verde rama que nadie ve. que le ponen una No, los funda, troncos que le sobre ponen- todo lo que más me espanta. Correcto, porque es una forma de alertar un que ahí tronco no tú puede no lo pasar, ves. pero no es la forma. Y esos No, y que no se ven. y ahí yo creo que es una respuesta básica de que la gente sí sabe que tiene la necesidad de decirle al otro que hay una situación ahí. O sea, que de una forma u otra estamos diciendo, necesitamos un mecanismo de comunicarnos con el que viene. Sí. Claro. Entonces, por lo tanto, es importante que tengamos esos equipos de protección colectiva. Jeffrey, ya en las fiestas navideñas, en esos grupos, muchas veces nos descuidamos de algunas cosas. Ya en ese escenario, por ejemplo, como tú decías ahorita, a veces como estamos esperando mucha gente, dejamos hasta la puerta abierta, porque fulano viene ahí sin saber si el que puede venir es un ladrón, pero también tenemos el tema de los fuegos artificiales, el tema de la decoración. Que están Hay prohibidos. muchos elementos de riesgo. ¿Cómo podemos manejar? Porque tampoco tú vas a estar con la familia como un guardia. Es que este es el protocolo de seguridad ese mismo día. Así o sea, es. ¿cómo podemos manejar esos riesgos que se dan en torno a muchos hornos prendidos también? A veces hay gente que se le olvida. Muchos El arbolitos horno conectados. encendido hasta que sale el humazo de la estufa. Porque sí, hay gente que no está acostumbrada a hornear. Y hornea ese día. Entonces, en estos casos, ¿cuáles cosas podemos hacer para mitigar esos riesgos que se dan ahí mismo en el escenario del hogar? Sí, yo creo que es importante, como bien decíamos ahorita, como esto es una actividad bastante movida y movilizada, valga la redundancia, las personas a veces están haciendo 2 y 3 cosas juntas y pierden un poco la noción de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces es importante, con relación al tema de decoración que tú mencionabas, el tema arbolito, es importante no sobrecargar las extensiones. Es muy visto cuando uno va a un hogar, un arbolito que tiene a veces 15, 20 extensiones y están conectadas una encima de la otra. Y eso crea una sobrecarga, porque ese alambre, ese cable que se utilizó para diseñar esa extensión de bombillito realmente no cuenta con la capacidad para poder dar respuesta. Entonces sería como tener una regleta y que cada extensión del arbolito esté conectado de manera particular. Ya, porque lo No, que hace la todo gente el suele hacer es mundo, conectar hasta 10 y incluso 15 yo. La en empatan. un mismo lugar, la empatan. Sí. Y realmente no están Pero diseñadas. vienen con su hoyito para, o sea, su Correcto que sí, conector pero para no tienen la conectar una con capacidad. otra. No soportan la capacidad. Ya, y por eso un vemos fallo de algunos origen, entonces. cortocircuitos. Si hay un falto de diseño, una falta en tema de diseño, pero también el tema calidad-precio. La mayoría de veces de extensiones que compramos son extensiones un poquito económicas que no cuentan con la debida calidad que andamos buscando, y por lo tanto siempre lo recomendable es tener una extensión y colocarla todas de manera individual para prevenir cualquier tema de incidencia, y lo recomendable es que también el arbolito se pueda apagar en la noche. Sería una buena Desconectado. opción. Desconectado. ¿Por qué? Porque mientras tanto durmiendo, si pasaran un tema de un conato, un arbolito como tal solamente necesita 5 minutos para incendiarse por completo. Porque Ya. todos los materiales Todo que están es ahí plástico. son de combustión. O sea, todos los materiales que son parte de un arbolito son propicios para que se incendie rápidamente. Wow. O sea, Wow. pudiéramos tener una casa incendiada en En- menos de 10 minutos.
Sí. Y la gente no se dará cuenta, porque recuerden... Y además tenemos, o sea, a veces casa con arbolitos inmensos de piso Totalmente a de techo, acuerdo. al lado de muebles. No, y que la gente también ya son está muy- durmiendo porque terminó muy agotada de la fiesta que tenía, del coro que tenía. Con sus humitos Con también. su bebito porque- también, me la un poco tragueado, como diríamos por ahí. Entonces, a la hora que te quieras dar cuenta, ya solamente te queda tiempo para salir. Wow. Entonces, es importante que podamos desconectar esos arbolitos si no lo estamos utilizando en la noche. Importante, como decíamos, el tema del coro ahí para que no se nos pase. Importante definir ese conductor designado. Señora, la Ok. mayoría de accidentes de tránsito que pasan en República Dominicana pasan en estas fechas navideñas. Ujú. Porque la gente sale por ahí a gozárselo todo y pareciese como que no es Que no hay un que estamos mañana. esperando un año nuevo, sino que se acaba ¿no? Entonces es importante que podamos decidir ese conductor designado o si podemos utilizar transporte privado o público que nos lleve y nos traiga, también yo creo que lo recomiendo. O si podemos conversar con esa persona donde vamos a hacer coro y podemos amanecer, es mucho mejor. Porque la vida, lógicamente, es lo más importante y preservarla debería ser siempre nuestro objetivo. O sea, que salir con trago y demás y a veces movilizarse por 30, 40, 50 minutos de un lugar a otro, porque ya estamos hablando que la ciudad se ha expandido tanto que Claro. uno se moviliza de un lugar a otro dentro de la misma ciudad, le toma a veces a uno Sí, sí, 50 sí. y una hora y media, y más No, con no, el no, tema de tapones. imagínate tú que vas a, qué sé yo, una familia allá en Arroyo Hondo, en Puerta de Hierro, o allá al final, y que tú vives entonces en la Independencia, tú Correcto. atraviesas toda la Todo ciudad. el Gran Santo Domingo. O estas personas que viven en San Isidro y entonces tienen un familiar que Aquí, vive para este lado en Bayona, la carretera Orlando Duarte. Peón. o en la Caoba. Sí, es difícil, exactamente. Es ¿No? mejor. Llegamos primero a Santiago. sí. Sí, evidentemente sí, sí. así es la realidad. Entonces es importante que podamos tener esas medidas con el tema del alcohol para que podamos realmente tomar esas previsiones. Importante, el tema, tú mencionabas ahorita el tema de los fuegos artificiales, yo creo que en el tiempo Sí. nos hemos dado cuenta que eso se ha ido disminuyendo casi un Controlando. 0%, se controló porque hubo muchos casos, hubo una campaña agresiva a nivel de Estado, ¿no? Y yo creo que se mejoró bastante. Si siguen usando fuegos artificiales de manera con permisos, de manera profesional, ahora ese tema que uno compraba antes, que se detallaba, En cualquier ya es muy esquina, difícil verlo sí. porque eso realmente se Los prohíbe. bucapiés. Un bocapié, un robo a la gallina. Una vela romana. O sea, todo ese tipo de elementos, realmente se prohibió la venta y la comercialización y por eso es difícil encontrarse con ese tipo de elementos en la calle. Pero el tema también en esta temporada, aunque el Estado también hizo una campaña bastante agresiva y se mejoró bastante, pues vuelve a incrementar el tema también de ingesta de alcohol falsificado. Sí, sí, sí. Y el tema Nuevamente, de la intoxicación. Por eso mismo, por alcohol. No, te iba a decir el tema también de la intoxicación de niños, porque alguna gente se descuida, bueno, está todo el mundo bebiendo en la casa y No, hay... incluso les permiten a niños Tomar. Sí. Sí, es Tomar. parte como un ritual, ¿no? como un ritual. Sí, bueno, en bueno, este- estamos en Nochebuena, te puede toca, beber te toca, una, correcto. Sí, una pero sangría. hay niños que entonces cogen la botella Sí. y y luego y agachado, el cuerpo de un porque niño... hay otros elementos en la casa que tienen acceso en la mayoría de los Sí. casos. Entonces es importante que podamos tener ese control. Sí, sí, porque ese tema de alcohol, ha habido varios temas de intoxicación de menores de edad, hasta de 1 y 2 años, que se Así han pegado es. de una botella y obviamente no tiene Sí, su porque cuerpo se la descuidan, capacidad. ponen la botella en el suelo o en una mesa. Sí, es muy común El bebé poner viene el- caminando Ajá. Esa es la y realidad. claro, es, La botella es en el terrible. piso, Para un sí. bebé el alcohol es Es terrible, así es. fatal. Bueno, yo creo que, no sé si nos queda algún tema, la verdad que lo hemos cubierto todo, señores, en este tema de la Jeffrey, fiesta navideña. Bueno, el tema de los cajeros. Ah, sí. El tema de ir a los cajeros, porque ahora tenemos el doble sueldo. Antes de irnos ahí, tuvimos el doble sueldo. Hay gente que ya no le queda nada. Pero hay personas que lo van como Utilizando, ¿verdad? manejando poco a poco y todavía tienen su chelito. Entonces, hay gente que le encanta ir a un cajero. Yo detesto los cajeros. Yo, de verdad, yo difícilmente voy a cajero. En mi trabajo hay uno y yo si necesito algo, pues voy a ese cajero. Cuéntanos, ¿cómo hacer las transacciones en cajero que sean seguras? Sí, ahí yo creo que vamos a vincularlo con el tema del dinero seguro. O sea, no solamente porque la pregunta es, ¿para qué necesito el efectivo? La pregunta que deberíamos hacernos primero. O sea, ¿voy a sacar 10,000, 15,000 pesos para qué? Porque si al final lo voy a utilizar para yo comprar en esa plaza, pues evidentemente compro Pasó con la mi tarjeta. Ujú. Entonces esa es la primera pregunta. Ahora, si lo necesito, lo importante es primero, ¿y un cajero que sea en plaza? Que esté ubicado en una plaza, es decir, que de una manera u otra estás protegido. O sea, no, con esto no te digo que todos los cajeros que están en la vía pública sean inseguros, pero en esta temporada siempre la recomendación es que vayas a un cajero que sea de una plaza o de un mismo banco como tal. Porque ustedes saben que hemos sido víctimas en un momento también de la usurpación de los datos
con esos cajeros que le ponen algún tipo de elemento que nos roban la identidad. Sí, sí, sí. Y también pueden hacer un tipo de robo como tal. Pero también hay otros elementos que están por ahí viendo cuando tú pones la clave y todo lo demás, que quieren ayudarte. Es decir, cajero evite que cualquier persona le brinde ayuda para sacar su dinero. O sea, esa es la regla número 1. Y que no se me pegue nadie. No se me pegue nadie, aunque usted parezca un poquito bruto, un poquito que usted está guapo, pero usted diga, yo saco mi dinero solo. Si usted viene a gente y le dice, disculpe, ¿se puede retirar? Mantenga una distancia. Pero aquí lo importante es sacar dinero de los cajeros que están en plazas comerciales o que están específicamente donde usted va. Y si pudiera andar en un carro también privado con una persona también sería importante. No ir Porque usted sola. saca su No ir sola. No ir solo, ir acompañado con un familiar, con alguien de confianza. Eso es lo recomendable. Pero, como decía al principio, si al final voy a sacar ese dinero para hacer compras y tengo la opción de comprar con tarjeta, lo ideal es que realmente utilice su tarjeta y que no haga la extracción del dinero. Lo que yo hago, por ejemplo, en las mismas plazas, yo voy al cajero, si lo utilizo, y me meto en una tienda, doy 8 vueltas, Para despejar cualquier... mareo al que me quiera hacer algo. Un Yo tumbe, me voy, como digamos aquí en sí, República sí, Dominicana. sí. Yo entro y compro, mira, aunque sea lo que sea, la cosa mínima, un agua, ¿sabes? Pero doy varias vueltas, Sí. no lo dejo para último. Eso, o sea, no voy, hago la compra y luego paso al cajero. Prefieres sacar tu dinero y luego comienza a hacer tus rutas. Lo que necesite, porque lo necesite en efectivo para lo que Correcto. sea, voy al cajero, luego entro a la tienda, voy a otra, hago mi compra y entonces luego me retiro. Porque hay muchas personas que van al supermercado, por ejemplo, terminan la compra y van al cajero y luego van Justo a la salida. a su carro. Claro. Los parqueos de los supermercados y tiendas. Y ¿Nos terminamos queda que nos tiempo? quedan 2 minutos. Vamos. Sí, no, básicamente el tema que tú decías de cartera y elementos que vamos a utilizar antes de tú llegar a un parqueo, siempre observar, porque la gente que te va a dar un seguimiento, como tú bien decías, te está dando un seguimiento, anda detrás de ti. Siempre es importante mantener esa mirada, ver quién viene, quién no va. Si puedo, siempre en la plaza esperar que 2 o 3 gente también vaya, porque a veces hay parqueos tan grandes de esta plaza que uno baja y a veces se siente solo. Sí. Entonces, uno siempre se espera ahí en el área de los ascensores y demás, hasta que tú no veas 2 o 3 gente más, pues bueno, no comienza a avanzar. O sea, como que hay una compañía y haya visibilidad. Porque eso también de una forma u otra ahuyenta a la persona que vaya a hacer un tema mal. Porque recuerden que es mucho más fácil atrapar a una gente dentro de un parqueo de una plaza o de un supermercado como tal. Entonces, auxiliarte de cualquier persona, como decía al inicio, no andar solo, en los casos que no aplique, porque lógicamente si se dan las situaciones, bueno, pues es lo que hay. Pero básicamente, estar alerta, una actitud de alerta, o sea, ante cualquier situación. El tema de cartera, evitarla si no es necesario. Y si vamos a usar cartera que sean pegadas, de esas adheridas al cuerpo. Es decir, tipo mochila, tipo cangurera, de esas que tú tienes, que tú de una forma u otra, tú tienes ese control. Ahora, esa cartera que a veces andan volando y tú no tienes control de ella, cualquier persona realmente te revisa la cartera entera y tú ni siquiera te das cuenta. Una cartera grandota, No, y abierta. se está dando, tú sabes que ahora con muchos vehículos modernos que encienden a distancia, o que la gente lo abre antes de llegar, y eso también es peligroso porque yo pienso Importante cualquiera ahí puede para entrar. finalizar, Naivi, yo creo importantísimo, y claro que tú lo mencionas, me lleva aquí a la cabeza, cuando tenemos ese parqueo que tenemos que bajarnos en nuestras casas, un parqueo que yo tengo que bajarme o porque tengo que abrir la puerta o porque de una forma u otra la puerta se queda cerrando mientras tanto, antes de bajarme hago un sondeo de lo que está pasando, pito 2 o 3 veces. Si veo a alguien que me está dando seguimiento, trato de disuadirlo o hago una llamada, mira, estoy aquí abajo. Si tenemos un amigo, tenemos un familiar, una mamá, una pareja, fulano, estoy llegando para que tú te fueras por un tema de visualización. Y hasta cuando usted entra a su parqueo, hasta que usted no cierre su puerta, no salga de su guagua. Siempre manténgase encima de su guagua porque cualquier situación usted pudiera realmente accionar su vehículo y pudiera ahuyentar a los ladrones. Y importante, si se ve un escenario donde realmente tienen colocado un arma blanca o una pistola, por favor siga las instrucciones de la persona que le está en ese momento. Que no se resista. No se resista porque su vida tiene mucho más valor que los elementos materiales que usted tiene. Bueno, Wow. muchísimas gracias, Jeffrey. Su vida es lo que hay que preservar. Ese es un Así mensaje es. que Jeffrey ha sido recurrente en él. Es lo más importante y es lo que hay que preservar Así en es. cualquier momento. Así que gracias de verdad por estar con nosotros, por esa serie de consejos en todos estos escenarios que tenemos ahora en fin de año y Navidad. Y bueno, desearle a todos una ¡Felices feliz Navidad. fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Pásenlo bien. Sí, Moderación. 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 Prudencia, como decíamos por ahí. Anden con Prudencia. prudencia. No una señora, pero sí, andemos con ella. Bueno, pues muchísimas gracias, señores. Felices fiestas. Pásenlo Feliz bien. viaje, que Alvida. nos encontremos con bien todos el próximo año.
Muchas gracias a ustedes.